Hola. Parte del Comité Permanente Académico y del Comité Permanente de Publicaciones Científicas. En esta ocasión vamos a darles una ponencia sobre redacción de artículos científicos en inglés, dados por la docente e investigadora de biología molecular, Brenda Delfín. Espero que esta sesión les ayude a poder tener más conocimiento sobre la redacción de artículos científicos en investigaciones, publicaciones que quieran hacer en un futuro o que estén realizando. Sin más que añadir, le doy el pase para que pueda empezar la ponencia. Listo, gracias. Hola, ¿qué tal? Voy a comenzar a compartir las diapositivas entonces. ¿Me dicen si se ve? ¿Alguien me puede avisar por favor si se ven las diapos? Sí, se observa. Ya, listo, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí. No en realidad por querer escucharme a mí ni nada, sino gracias por el interés que puedan tener en este tipo de temas. Me parece sumamente importante que desde que son estudiantes se estén preocupando por estar al tanto de este tipo de temas y sobre todo aprovechar una oportunidad que es bastante no sé, privilegiada para nosotros porque no todas las universidades tienen la oportunidad o nos dan la oportunidad desde estudiantes envolvernos en el mundo de la investigación y sobre todo el nivel de investigación que hace Cayetano, ¿no? Salvo ciertos detalles de la pandemia, claro está, pero en general, bueno, eso pasa en todas las instituciones, incluso en las más prestigiosas del mundo. Fuera de eso, la universidad tiene muchísimo potencial en investigación biomédica en general y es un referente aún a nivel nacional, ¿no? Así que qué bien por ustedes que se interesen en este tipo de temas. Otra cosa que quisiera mencionar es que si bien la charla o el conversatorio de hoy se centra en la redacción de artículos científicos experimentales en inglés, en realidad muchos de los tips que voy a dar o de las cosas que voy a mencionar son cosas que pueden tomar en cuenta para redacción en general de cualquier tipo de texto, en muchos casos, y otra de cualquier otro tipo de textos científicos, ¿no? Puede ser ensayos, trabajos, tareas, tesis, ¿no? He tratado de hacerlo de lo más general a lo más específico, justamente como para que puedan primero ir entrando en contexto y luego también que puedan aprender de algo en general que les pueda servir, como les digo, para otro tipo de textos científicos o académicos en general. Ok, vamos a comenzar entonces. Como índice, brevemente tenemos, primero les voy a explicar un poco, vamos a repasar un poco porque probablemente todos ustedes ya saben, lo han visto incluso en el curso de biología molecular, que supongo que los que están presentes han llevado conmigo. Cómo se hace una investigación experimental en ciencias básicas, de qué va todo esto del pensamiento científico, del método científico, ¿no? Vamos a ponernos un poco en contexto porque finalmente un artículo científico lo que hace es representar en un texto todo este proceso que significa el método científico y el hacer una investigación. Es por eso que es importantísimo tener bien claro lo que significa todo el proceso, porque es como ese feeling, ese sentimiento que uno tiene que plasmar en el artículo científico, ¿no? Así como no sé, un poeta, por ejemplo, que está triste, hace un poema y uno lee el poema y la idea es que se lleve ese sentimiento que quiso plasmar. Ocurre algo análogo con los textos científicos, pero en vez de un sentimiento se plasma más bien la lógica de los investigadores. Algo que voy a mencionar un poco más tarde también es que cada grupo de investigación tiene su propio estilo y su propia lógica, porque para un mismo problema hay muchas formas de poder responder preguntas, de poder abordar problemas. Entonces, es esto lo que se tiene justamente que plasmar en un artículo científico sin que se diga directamente muchas veces, pero es muy importante porque esto luego va a permitirnos hacer comparaciones entre distintos grupos de investigación, entre distintos hallazgos. Incluso muchas veces quizás han visto que existen artículos científicos que se, entre comillas, contradicen entre ellos. Y luego lo que se les dice a ustedes en los cursos, como el de biología molecular o que es otros cursos, es que estas contradicciones ocurren porque se utilizó diferente metodología, diferentes enfoques, ¿no? Enfoques quiere decir como la manera o desde el punto de vista desde que veo el problema,
Y entonces, resultados aparentemente opuestos no necesariamente son excluyentes, ¿no? Sino que justamente están viendo la realidad, la misma realidad, pero de distintos puntos de vista. En ese sentido, es importante entonces que cuando uno lee un artículo científico, conecte con este estilo, con esta lógica en realidad de los autores, porque es eso lo que va a hacer que finalmente notemos por qué es que, por ejemplo, en una investigación se llegó a cierta conclusión y en otra se llegó a una conclusión diferente, o quizás a la misma conclusión, pero desde enfoques distintos. ¿Y por qué también es importante lo de los enfoques distintos? Porque hace más robusta una conclusión. Si con dos enfoques, y con tres, cuatro, cinco enfoques distintos, cinco abordajes distintos de un mismo problema se llegó a la misma conclusión, esto hace aún mucho más sólida esta misma conclusión, ¿no? Entonces, para todo esto, ¿no? Se tiene que tener bien en claro todo esto de qué va detrás de la producción científica, el método científico en sí. Vamos a conversar un poco de eso. Luego vamos a hablar de generalidades de los artículos científicos en general, valga la redundancia. Luego, puntos más específicos ya de artículos científicos experimentales, errores más comunes al redactar un artículo científico experimental en inglés. Como deben haber visto en el flyer, tengo también experiencia haciendo corrección de textos, justamente artículos científicos en inglés, y es en base a mi experiencia en eso que he reunido algunos de los errores más comunes como para que los tengan en cuenta, y vamos a hacer al final un resumen de los tips finales. Ok, como les comentaba, es muy importante conocer de dónde viene este artículo científico, ¿no? O sea, que no es un texto cualquiera. Y como les decía, así como el poeta o la poetisa trata de plasmar en un texto un sentimiento de tristeza, cólera o lo que sea, los o las investigadores, investigadoras, lo que tratan de hacer es plasmar esta lógica en un artículo, en un texto. Y para saber esto tenemos que conocer cómo se llega a esto. La primera parte es observar fenómenos. Esto quiere decir que, como la ciencia, como siempre, observa la naturaleza, observa alrededor. En este caso, en el caso de investigación, es algo un poco más específico, ¿no? Uno hace ciencia en el día a día cuando está observando y comienza a hacerse preguntas de por qué ocurren las cosas a su alrededor, ¿no? Los niños, por ejemplo, hacen muchísima ciencia todo el tiempo. Pero cuando uno está hablando de una investigación científica, en realidad es un grupo de investigadores que ya están muy especificados, ¿no? Como ya deben ustedes haber visto si es que han hecho rotaciones quizás en investigación o si es que han visitado el LID alguna vez, hay laboratorios o grupos de investigación muy específicos, ni siquiera es como grupo de investigación en neurología o en cardiología o en, no sé, metabolómica, no, sino que es, por ejemplo, de algún tipo de enfermedad o algún grupo de enfermedades específicas o algún tipo de fármacos específicos, ¿no? O sea, es muy, muy específico. ¿Por qué? Porque justamente se necesitan personas con toda la información necesaria y fresca y reciente, porque cada vez ellos están observando cosas a su alrededor en su quehacer diario, mientras hacen otros experimentos, mientras, por ejemplo, atienden pacientes, lo que sea, y uno tiene que estar muy atento para observar cosas y combinarlo, o sea, sumado a lo que uno va leyendo, como les digo, a los temas recientes que revisa, porque se dedica a esto, porque está muy especificado, se comienza a hacer preguntas que sabe que no tienen respuesta quizá o que quizás sí, pero lo comienza a revisar en la literatura, o sea, en artículos científicos, ¿no? Entonces uno observa lo que está pasando a su alrededor, guiado por conocimientos previos, mientras uno más metido está en un área y más sabe de un área, más preguntas se puede hacer, o sea, más, no sé si decir válidas, pero preguntas más concisas en todo caso, no más científicas, por decirlo. Cada vez que uno se va haciendo esas preguntas en un contexto de investigación, acude a la literatura, esto es, a los artículos científicos que ya existen, a libros quizá, no sé, para averiguar si es que ya existe respuesta a esto, ¿no? Y lo que ocurre es que llega un punto en el que ya no hay respuesta, entonces ahí está la oportunidad de investigación, ¿no? Y para esto se hace una pregunta de investigación que es como los que están, si es que hay alguien que está llevando el curso ahorita de biología molecular deben recordarlo mucho mejor, que la pregunta de investigación
es una pregunta bastante precisa, bastante concisa. ¿Y por qué es tan precisa y tan concisa? Porque a partir de esto vamos a poder formular una hipótesis y a partir de esto vamos a poder hacer experimentos hasta que reunamos la información necesaria para al final concluir si la hipótesis es cierta y la podemos aceptar o si debemos rechazarla porque no es cierto. Entonces, repaso esta última parte para que quede bien en claro. La pregunta ser bien clara y bien precisa y bien concisa, justamente porque no es como que haya un límite para la investigación, no es como que uno diga, voy a hacer 10 experimentos y esa va a ser mi investigación, ya lo que salga en 10 experimentos. O voy a investigar por un año y lo que llegue en un año eso es. No, sino que uno tiene una pregunta de investigación y a esta pregunta de investigación se plantea una hipótesis que, como recordarán, es una respuesta tentativa, ¿no? A lo que puede estar ocurriendo. Tentativa porque no es en sí cierta, o sea, aún no se sabe, es lo que se va a comprobar a lo largo de la investigación, pero esta hipótesis está basada en todo lo que estas personas con tanto conocimiento específico en un tema proponen, basado justamente en sus conocimientos previos, en la literatura. Entonces, esto es quizá lo más probable de estar ocurriendo, ¿no? La hipótesis es como la respuesta más probable a esta pregunta de investigación. ¿Qué pasa si la pregunta no es tan precisa? Me voy hasta el infinito haciendo experimentos porque nunca voy a poder cubrir la hipótesis porque al ser una pregunta tan abierta o tan imprecisa, tan que se presta a dudas, ¿en qué momento entonces yo sé que me detengo? No va a haber momento, ¿no? Entonces, necesito una pregunta puntual para yo tener puntualmente un momento en el que hago experimento, chequeo, si es que estoy respondiendo la pregunta, no, todavía no, me falta comprobar estas cosas, ok, vuelvo, sigo haciendo experimentos, y así, o sea, sumamente dinámico, no es como que se planea de frente una cosa y se sigue todo, o sea, obviamente hay un planeamiento inicial, pero durante la investigación uno tiene que ir replanteándose cosas todo el tiempo y uno tiene que estar chequeando todo el tiempo información adicional, información propia, datos propios, etcétera, ¿no? Y un motivo por el cual tiene que ser tan puntual tanto la pregunta como la hipótesis, porque es lo que va a guiar finalmente mi investigación. Yo al final, repitiendo esta idea, debería hacer tantos experimentos como sean necesarios para yo tener la información suficiente, necesaria para decir, ok, ya comprobé, ya estoy segura que la hipótesis que planteé no puede ser cierta, o ya tengo la información suficiente para decir que esta hipótesis es sólida y es la respuesta a la pregunta que yo he planteado como pregunta de investigación, ¿no? Otra cosa por lo que tiene que ser en general un lenguaje bastante puntual y bastante preciso es porque en la ciencia se construye sobre lo que ya existe y está todo el tiempo en constante cambio, ¿no? O sea, paradigmas o cosas que se creían hace un tiempo en ciencia, recuerden que todo el tiempo estamos teniendo limitaciones en cuanto a tecnología, conocimientos, entonces algo que se descubre en este momento de acá a unos 20 años o incluso 5 años, por la tecnología que existe en ese momento, puede ser que sea rebatido. En la ciencia todo el tiempo estamos abiertos a que las cosas sean rebatidas. Entonces, ¿qué pasa si el lenguaje es inexacto? ¿Y qué pasa si alguien en China entiende una cosa de lo que se publicó, en Estados Unidos alguien entiende otra cosa, no sé, en el Congo alguien entiende otra cosa, acá en Perú otra? No se puede construir algo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se publica en ciencia tiene que ser sólida, en el sentido de que no puede haber lugar a ambigüedades, a imprecisiones. Esto es algo que se tiene que tener sumamente claro, no solo a la hora de redactar un artículo científico, sino al leerlo también. Uno no puede hacer algún tipo de asunción, no puede hacer ningún tipo de, me imaginé que, yo creí que, sino que tiene que pegarse a lo que lee, pero así, tal cual. Y ojo que no es algo sencillo, es algo que se logra bastante de paso a paso, pero con bastante disciplina, ¿no? O sea, no esperen que de buenas a primeras lean algo y por ahí que se les pasó e interpretaron cosas que no era y se sientan mal por eso o algo. No, nada que ver, porque eso se entrena. O sea, es complicado tanto leer como redactar algo con el nivel de precisión que se necesita para un texto científico. Así que lo que sí se necesita es muchísima disciplina, ¿ya? Esto
para todo texto científico, por eso es que lo he puesto primero, o sea, el tener en cuenta cómo nace todo esto de la investigación científica y, y por qué es importante ser tan precisos, ¿no? Y bueno, luego de que se hacen los experimentos, que como les digo, esto también es interesante, mientras uno está haciendo experimento, hay un plan inicial, ¿no? Como una ruta, una hoja de ruta inicial, pero durante el proceso uno va descubriendo muchas cosas. ¿Qué pasa si durante el proceso tú te das cuenta que tu investigación, lo que estabas pensando no era nunca tu proyecto, ¿no? Sino que te vas dando cuenta que quizás puedes ir girando por otro lado y comienzas a hacer otro tipo de experimentos, comienzas a hacer otras cosas. Entonces, es bastante dinámico lo que se hace, ¿no? Es por eso que, y es algo importante que tienen que tener en cuenta para lo que voy a mencionar después, que es el ir redactando o anotando cosas mientras uno hace la investigación, el que tiene que estar de la mano y bien junto el hecho de estar justamente haciendo la investigación, los experimentos y a la vez anotando, leyendo, revisando otros artículos, etc. ¿Ya? En cuanto a artículos científicos, algunas generalidades. ¿Qué caracteriza a un artículo científico experimental? ¿No? Primero, ¿qué es un artículo científico experimental? Es un documento que es consistente en sí mismo. Voy a leer textualmente lo que he puesto acá para luego poder como deshilacharlo poco a poco. Es un documento consistente en sí mismo que describe un aporte científico, esto es, el proceso, el resultado, la interpretación de la investigación científica, con el fin de que sea reproducible, entendible y criticable. Ahora vamos a desmenuzar todo esto, ¿ya? ¿A qué se refiere con que es un documento consistente en sí mismo? A que si yo justamente estoy tratando de hacer una serie de procedimientos, de métodos científicos para probar cierto o probar que algo es falso, porque ojo aquí, se tiene que probar tanto que algo es cierto como que algo es falso, ¿ok? No porque no haya pruebas de algo quiere decir que es falso. Uno tiene que probar que es falso, ¿ya? Eso también es una ley en la ciencia. Entonces, tiene que ser consistente en sí mismo porque si yo estoy haciendo una publicación cuyo objetivo es justamente probar o rechazar alguna hipótesis que yo planteé como respuesta a una pregunta científica, no puede ser que hayan partes que falten o partes que no completen este rompecabezas y yo diga, por ejemplo, ah, no, pero esta parte la voy a hacer en un siguiente artículo, no se preocupen, ¿no? O esto lo hicieron en otro lado y por ahí era parecido, no, sino que todas las pruebas que yo necesite para afirmar o rechazar esta hipótesis tienen que estar en el mismo artículo. Todos los experimentos necesarios tienen que estar en este mismo artículo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no podría citar directamente para basarme, o sea, hay una diferencia aquí. Una cosa es citar, que obviamente necesitas citar porque necesitas información previa para poder basar y guiar tu hipótesis y los experimentos. Es una cosa, pero otra, y a lo que me estoy refiriendo, es que hay experimentos que son necesarios hacer para probar ciertas cosas, ¿no? Y en ese sentido, el experimento que sea necesario lo tengo que hacer yo y poner en el artículo científico, porque el artículo en sí tiene que reunir todas las pruebas necesarias para que yo pueda o afirmar o rechazar la hipótesis, ¿no? Entonces, en ese sentido es consistente en sí mismo. Si yo reviso el artículo, las preguntas que yo me pueda hacer de inconsistencia, tengo que poder resolverlas dentro del mismo artículo. En un buen artículo, van a encontrar artículos que quizás no cumplen con eso, pero en un buen artículo, todas las preguntas de dudas o inconsistencias que yo me pueda hacer, tengo que tener en mente que si yo vuelvo a revisar el artículo voy a encontrar respuesta y así sucesivamente. Entonces, siempre que hay esta duda, eso puede ser un tip también en cuanto a lectura de artículos científicos. Cuando ustedes tengan dudas de leyendo un artículo de que hay alguna inconsistencia, pueden pasar dos cosas, hasta tres. Una, que quizás a ustedes mismos les falta conocimiento previo para entender bien lo que está pasando. Entonces, primera cosa a abordar es revisar más material básico del tema.
Segundo, es que puede ser que se les haya pasado un detalle dentro del mismo artículo, entonces el segundo paso sería volver a revisar todo el artículo para revisar si efectivamente tiene o no esa inconsistencia. Y en tercer caso es que efectivamente hay una inconsistencia, porque finalmente quienes hacen los artículos son también humanos y quienes revisan los artículos científicos para que sean publicados son también humanos, entonces pasa que existen errores. Y también existe que hay publicaciones que son financiadas por empresas, entonces normalmente hay un tipo de sesgo también, ¿no? Por ejemplo, si es un estudio, estoy inventando cualquier cosa para poner un ejemplo, si es que es un estudio para probar si el cigarro efectivamente tiene un efecto negativo no en la salud, pero es un estudio financiado por una compañía de cigarros, ¿no? Por ejemplo, y por ahí concluyen que en verdad no tiene tanto, no hace tanto daño a la salud. Pasan ese tipo de cosas, entonces siempre hay una parte en los artículos donde se hace una declaración de que no hay conflicto de interés, o algunos declaran que efectivamente han sido financiados por estas empresas, ¿no? Es algo que se tiene que tener en cuenta, nada más, no es un motivo tan fuerte como para rechazar en todo caso un artículo, pero es algo a tener en cuenta. En, Volviendo, a eso me refería en que es consistente en sí mismo, necesita en sí mismo tener todas las pruebas necesarias para que finalmente se pueda o aceptar o rechazar la hipótesis. Describe el aporte científico, como ya les decía, describe este proceso que hemos estado conversando hasta ahora de investigación científica, y con el fin de que sea reproducible. ¿Por qué reproducible? O sea, se supone que mi artículo, lo que yo publique un artículo, cualquier persona en el mundo que pueda leerlo y tenga quizá los mismos materiales la misma tecnología o la misma lógica y todo, debería poder hacer lo mismo que yo hice y tener el mismo resultado. Entonces es por eso que también se tiene que ser bien detallista o detalloso con cómo se escriben los artículos científicos, porque la reproducibilidad es una base, es básico para tomar que un fact científico sea real. Si no es reproducible, entonces ahí hay algo raro, no es quizá real, hay algo que se está perdiendo de vista, ¿no? Entendible, como les decía hace rato, porque alguien que lo lea en cualquier parte del mundo, que sepa ese idioma bien, normalmente es, tiene que poder entender exactamente lo mismo, no puede ser ambiguo, no se puede permitir eso. Y en ese mismo sentido tiene que ser criticable, porque como les decía también, en la ciencia todo el tiempo todo evoluciona, hay cosas que se creían hasta hace unos años, ahora ya se sabe que son falsas, porque ahora tenemos más tecnología, porque etcétera, ¿no? Incluso también por errores humanos, de nuevo, los científicos son todos humanos, entonces es natural y no es mala onda y no es desconfiar del conocimiento de los demás ni nada, sino que es natural en la ciencia el estar cuestionando todo el tiempo. Es parte de la dinámica, ¿no? Y eso es algo bonito también, diciendo algo un poco personal, es algo bonito porque cuando uno se mete bastante en investigación, en ciencia y esto, aprende a discutir sin tomarse las cosas personal. Y es en realidad una habilidad que te sirve bastante incluso para el día a día en cualquier aspecto de la vida, ¿no? O sea, aprendes a escuchar cosas sin que sientas que están atacando tus conocimientos o tu ego, sino como, ah, sí, puede ser, puede que tengas razón, no creo, o sea, creo que lo mío es un poco más sólido por tal o cual cosa, ¿no? O sea, eso es una habilidad que es muy importante en la ciencia también, y que si tienen alguna oportunidad de desarrollar, así sea entre ustedes, quizás en cursos, en talleres, lo que sea, busquen hacerlo. En el sentido de que es reproducible, entendible y criticable, como les decía, tiene la información necesaria. Todo artículo no tiene nada menos que la información para que sea consistente en sí mismo. Como les decía, no puede tener menos que eso, no puede, para abajo, no puede tener menos que toda la información necesaria para que la hipótesis sea aceptada o rechazada. Y tampoco tiene nada de más. ¿Y a qué voy con esto? Con que si ustedes en algún momento, por ejemplo, están leyendo un artículo científico y sienten que hay información que no cuadra, o como que, esto lo deben haber puesto porque, bueno, lo pusieron, pues, ¿no? Seguro no tenían dónde ponerlo, o lo hicieron y para no votar lo pusieron esa información, no. Todo lo que ustedes ven en un artículo científico tiene necesariamente que ver con la lógica del artículo, y es muy importante que si alguna parte no le entienden bien y piensan que está fuera de lugar, es quizá la parte donde más tienen que prestar atención, porque quizás hay algo ahí que se está perdiendo. Y lo mismo tienen que hacer ustedes cuando escriban un artículo científico. No pongan nunca nada
que no tenga que ver directamente con la relevancia de probar su hipótesis como cierta o no, porque van a luego confundir también a las personas que lean su artículo. Y es también una forma profesional, ¿no?, de presentar un artículo científico. Luego, es sumamente estructurado, y esto quisiera aclararlo también porque es algo que se les repite mucho, por ejemplo, en el curso de biología molecular, pero no sé hasta qué punto ustedes entienden o no lo de estructurado, porque, por ejemplo, me estaba poniendo a pensar, ¿no? Si a mí me decían antes es estructurado, uno piensa, es estructurado, claro, pues no, porque tiene introducción, tiene materiales y métodos, tiene resultados, tiene discusión, pero hay algunos artículos que no tienen todas estas secciones. Y en realidad el estructurado no se refiere a eso, ¿no? Y eso es algo que es importante aclarar en realidad, porque no es tampoco tan fácil de intuir, sino que es algo que se intuye ya con la práctica, con los años, con el haber leído muchos artículos científicos. El hecho de que un artículo científico sea estructurado es porque gira siempre en torno a una lógica y que cada cosa que se dice es como una partecita de un rompecabezas, ¿no? Siempre pueden pensar en un artículo científico como un rompecabezas en el que cada partecita encaja perfectamente en otra, y justamente eso también tiene que ver con el anterior, si se dan cuenta. O sea, no hay ninguna pieza de más en un rompecabezas, ni ninguna pieza de menos, porque si no faltaría algo, ¿no? Tal cual. Entonces, un artículo científico es estructurado en el sentido de que todas las piezas se encajan de manera y que es bastante fluido en cuanto a la lógica también. Como les digo, así como un poeta o un escritor, un poeta describe, plasma sus sentimientos en un poema, o un escritor su imaginación en un cuento, el científico o la científica lo plasman su trabajo en un artículo científico que tiene también esta misma fluidez y esta misma lógica detrás, ¿no? O sea, en un cuento a ti no te dicen, no te describen un lugar donde no hay ninguna escena pasando, ni te describen un personaje que al final no usan. Y el cuento, un cuento tiene de por sí una lógica detrás que es fluida, uno lo va entendiendo poco a poco. Es igualito en los artículos científicos, y es en este sentido que es estructurado, porque son piecitas que van una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, para hacer al final un solo texto sólido, conciso y fluido. Por eso es que incluso a veces también ven artículos que no tienen estas secciones de materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión, sino que a veces nada más, a veces es un solo tirón, no, ni siquiera tiene partes, a veces tiene introducción, resultados y conclusión, ¿no? Y en resultados lo mezclan con discusión y con materiales y métodos, etcétera. Hay N formas de dividirlo, pero la estructura quiere decir que es sumamente lógico y engranado, ¿no? Como cada experimento, ustedes van a notar que tiene que ver con el anterior y con el siguiente también, ¿no? Con el anterior porque se valida en el anterior, y con el siguiente porque le da validez al siguiente, ¿no? Van armando entre ellos una sola historia, una sola lógica que apunta siempre a aceptar o rechazar una hipótesis. Esta lógica uno tiene que transmitirla en un texto científico. De nuevo, no es nada fácil, y lo único que yo creo personalmente que sirve bastante es leer artículos científicos en un tema determinado sobre todo, ¿no? En el tema en el que uno se quiere desarrollar. Y llega un momento en el que ya cada vez va fluyendo más también, ¿no? O sea, es normal que no pase mucho al comienzo, pero hay que mantener bastante disciplina en ese sentido. Esto es un poco lo que les comentaba, de que cada investigador tiene una lógica que vendría a ser el sentimiento análogo a una obra literaria, a un cuento, y que uno puede abordar de distintos puntos de vista un mismo problema, ¿no? Y uno tiene que estar conectado con esa lógica como uno conectaría con los sentimientos en un cuento, para poder seguir la lógica de la o las personas que están plasmando la investigación en un texto, ¿no? Todas estas cosas se las estoy diciendo a ustedes teniendo en cuenta de que ustedes leen artículos científicos, pero es muy importante tener todo esto en cuenta cuando uno redacta un artículo científico, porque es esto lo que uno tiene que transmitir, ¿no? La transmisión del mensaje se ve acompañada también por una correcta terminología técnica, precisa. O sea, es distinto que uno esté hablando de un tema cotidiano, coloquial, con colegas o con pacientes o con profesores, estudiantes, lo que sea, a que uno esté escribiendo un artículo científico donde tiene que utilizar terminología precisa, que significa cosas precisas también, ¿no? Es A igual definición de A, B igual definición de A, y punto, ni más ni menos. Las definiciones son bien precisas, hay que utilizarlas como tal y con bastante precisión. Bueno, obviamente
gramática, sintaxis, todo en realidad primaria, ¿no? ¿A quién está dirigido un artículo bastante, como les estaba diciendo? En este sentido, es importante que tengan en cuenta que un artículo científico no les va a explicar cosas muy básicas. O sea, por ejemplo, si ustedes leen un artículo científico que tiene que ver con mitocondria y especies reactivas de oxígeno, no esperen que el artículo les explique qué es la mitocondria, dónde se encuentra, cómo está ubicada, qué forma tiene, las partecitas, o no esperen tampoco que les expliquen qué es una especie reactiva de oxígeno, cómo se forma y toda la cosa. No, o sea, estos textos ya están destinados a gente que tiene un conocimiento al menos mínimo en el tema, y si no lo tiene, su obligación es buscar la parte. Los artículos científicos son bien precisos y van al punto. No hay palabreo, no hay ni más ni menos, van al punto. Entonces, cuando ustedes redactan, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta que están dirigiendo a un público experto, no se están dirigiendo a quizá gente que está comenzando recién en el área ni nada. Si recién están comenzando, claro que lo pueden leer, no significa que es excluyente, significa que las personas que están comenzando en el área tienen que ponerle ahí más punche y leer más de otros libros, otros artículos científicos para poder entender que ustedes estarían escribiendo. No es excluyente, pero es sí necesario redactarlo o sea, teniendo en mente que está escrito para un público mucho más específico y especializado, ¿no? ¿Y cómo se logra saber en qué punto uno está explicando mucho? O sea, si bien no explicas lo básico, sí hay cosas que tienes que explicar para tu artículo científico, ¿no? Cosas normalmente que sí son profundas, pero que tienen directamente que ver o que son muy importantes que la gente tenga en claro para que entienda tu artículo científico. Todo esto que sí se tiene que poner, cómo saber si lo pongo o no, hasta qué punto voy, eso la experiencia nada más es, ¿no? O sea, es por eso también que cuando uno hace investigación no lo hace solo, sino que sobre todo cuando es joven y está comenzando, sino que lo haces de la mano de investigadores que tienen más experiencia en el tema y todo esto, ¿no? Pero lo que uno puede hacer cuando está comenzando es leer mucho en el tema, nada más. De nuevo, el lenguaje técnico es necesario para una expresión puntual. No usar lenguaje técnico también es una desventaja porque suena mal de por sí, ¿no? O sea, alguien que lea un texto que no utiliza términos muy precisos, ya como, no sé, seguro lo ha escrito gente muy junior, como que recién está comenzando, y lamentablemente sí hay un poco, lamentablemente y a la vez está justificado, es lógico, hay un poco de esto en ciencia, como que, pero si lo ha escrito alguien muy junior, ¿cómo? O sea, ¿será que es no sé, será que está bien detallado y esto, ¿no? Pero bueno, como les digo, para eso es que todos tenemos un jefe o unos jefes, varios jefes arriba que chequean todo lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando estamos recién comenzando. Eh, pero para que en todo caso el texto suene más confiable, más profesional, ¿no? Porque uno puede estar pensando, pero ser profesional, hay que usar términos precisos. Y quien lee un artículo científico sabe que lee una lectura activa. ¿A qué me estoy refiriendo con lectura activa? Y esto también es súper importante cuando leen y obviamente cuando están redactándolo también. Lectura activa quiere decir que no estás, voy a explicar la pasiva, ¿ya? Estás leyendo un cuento, estás leyendo una novela y estás, no sé, echado en tu cama leyendo, ¿no? Y buenamente lo que entiendes queda en ti y te vas teniendo una imagen de lo que está ocurriendo. Un artículo científico es activo en el sentido de que todo el tiempo que estás leyendo, todo el tiempo te estás preguntando lo que estás leyendo. Todo el tiempo tienes que estar, ¿esto es cierto? Sí, esto es cierto, porque tiene que ver lo que vi la vez pasada, y esto de acá, y esto de acá, pero esto ¿por qué será? Lo que te llama la atención, lo encierras, lo resaltas, lo que sea, y lo buscas aparte. Lo mismo con los términos que no conoces, lo mismo con todo. Porque la idea es que entiendas activamente todo lo que estás leyendo, porque es la única forma en la que puedes realmente entender lo que te está diciendo el artículo científico. Requiere entonces un artículo científico una lectura activa todo el tiempo, todo el tiempo, de cualquier cosita, incluso cosas que ya uno cree que pueden ser cotidianas, no, igual se las tiene que preguntar, porque cuando uno asume cosas, el hecho de que el cerebro asuma algo como cierto y lo deje ahí,
luego van a venir cosas que puedan rebatirlo, y si en caso esto fuera falso o en algún momento nos confundimos y asumimos como cierto algo que en verdad no era, no va a haber forma de que lo cambiemos, porque si el cerebro ya asumió que eso es, el cerebro ya asumió que eso es. Entonces hay que estar siempre abiertos a que nosotros nos podemos confundir y que también la información misma cambia, ¿no? Esto requiere entonces que todo el tiempo tengamos esta lectura activa, esto de criticar, de preguntarnos, de chequear fuentes, de chequear términos, todo el tiempo. Y eso de nuevo, yo sé que puede sonar muy tedioso, como que, ay, ¿cómo hacen esto? Yo les digo que, por ejemplo, cuando recién comencé a leer artículos científicos, tranquilamente me tomaba 2, 3 días intensos por artículo. O sea, demora un montón al comienzo, después ya en realidad me puedo leer varios en un día, ¿no? Pero es años, incluso a veces de práctica para llegar a eso, a más velocidad, ¿no? Porque ya uno sabe qué leer y además que uno cada vez va leyendo cosas más específicas en su área, en su tema, y ya se va volviendo más ligero, ¿no? Pero es normal si les toma 2, 3, 4 días leer un solo artículo científico, demora muchísimo y es complicado. De nuevo, apuntando el hecho de la redacción, ustedes tienen que tener en cuenta que su texto debe apuntar también a que las personas puedan preguntarse al respecto cosas, y por eso también es importante que el lenguaje sea preciso, que si el lenguaje es impreciso, la gente se va a estar preguntando cosas de más y al final van a terminar confundiéndose y van a terminar por no entender nada. Entonces es imperativo que el lenguaje sea súper preciso. Ahora puntos más específicos, ya vamos a pasar a puntos más específicos sobre artículos científicos experimentales primero. ¿En qué momento comienzo a redactar? Desde el comienzo, siempre, todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque vas a hacer probablemente muchos experimentos, y si desde el comienzo no estás anotando, si es que ya vas por el experimento 3 o 4 y quieres saber algo del experimento 1 o 2 que hiciste, ya te olvidaste todo, eso es 100%. O sea, cada detalle que uno haga, uno tiene que tener un cuaderno de laboratorio donde anote absolutamente todo, todo. O sea, mientras más maniáticos puedan ser en verdad, mejor, porque es mejor pecar de maniático en anotar todo que luego estar en el experimento 6 y no acordarse un dato o una concentración o una temperatura que usó en un experimento, en el experimento 1, y fue todo. Porque obviamente ustedes saben que si a una temperatura hay una reacción, es bien importante tener ese dato porque puede que otras temperaturas no sea así, y eso ya nos dice algo, y pasa, les juro que pasa. Entonces, desde el comienzo, por ejemplo, cuando uno hace la revisión bibliográfica, ¿se acuerdan que les dije que uno comienza observando fenómenos que ocurren a su alrededor, en la naturaleza? O yo médico trato a mis pacientes y veo que usualmente está ocurriendo algo, y en la literatura reviso y no hay nada que responda a lo que pueda estar pasando, y me planteo la pregunta, bueno, toda esa revisión que yo hago para ver si es que lo que veo en mis pacientes o lo que veo en el laboratorio ya es conocido, ya está descrito. Todo eso es al final, si se dan cuenta, parte de la introducción del artículo científico que yo podría producir a partir de la pregunta que me voy a hacer. Entonces, desde el comienzo, por ejemplo, me voy preguntando cosas, y cada vez que reviso un artículo científico pueden, por ejemplo, tener un file, un archivo en sus computadoras donde van almacenando artículos científicos que han revisado sobre tal tema, ¿no? Si están, por ejemplo, ustedes viendo su tesis o algo así, pueden hacer algo así. Y desde el comienzo quizás ir anotando las ideas principales de cada artículo, porque eventualmente esas ideas principales les va a servir para armar su introducción para una tesis y para un artículo científico después, ¿no? Eh, y así, primero con la introducción, o sea, la revisión de literatura que hacen al inicio va a ser finalmente su introducción, y luego cada vez que hagan un experimento, que tengan resultados, vayan anotándolo al menos en un cuaderno o vayan ya pasándolo a la computadora de alguna manera. Y obviamente lo que hagan al comienzo no va a ser lo definitivo, van a tener muchas versiones y va a ir cambiando a lo largo, pero que vayan anotando les va a servir para que no se les pierda datos importantes y para ir ordenándolo también a medida que van, ¿no? No se abrumen si es que es difícil ordenarlo, organizarlo, porque es dificilísimo, pero uno tiene que estar tratando, pues, ¿no? Es lo que queda, y eventualmente uno aprende ya y va teniendo la experiencia de ordenar más rápido los datos que uno va teniendo, ¿no? ¿Por qué escribir un artículo científico en inglés? Porque el inglés es la lengua franca de la ciencia. ¿Qué es lengua franca? O sea, imagínense que todo el mundo tuviera un solo idioma en el que todos nos comunicáramos, eso sería la lengua franca, ¿no? Es un término que se utiliza para escribir como que un solo idioma en el que se puede comunicar un grupo de gente o
incluso podría ser todo el mundo, como les digo. ¿Y por qué el inglés? Bueno, en realidad esto, o sea, no es que haya una respuesta puntual, pero hay muchos factores que podrían indicar por qué el inglés, por ejemplo, factores históricos, como el hecho de que quizás la ciencia en verdad tuvo un boom en Inglaterra originalmente, en la época de la Ilustración y todo esto. Luego también de que otros países como Estados Unidos, otros países de habla inglesa son los que mayormente producen investigación científica. Otra cosa es que en realidad el inglés en cuanto a la gramática y la sintaxis es bastante sencillo comparado con otros idiomas. Por ejemplo, comparado con el español es muchísimo más sencillo, comparado con, no, en verdad comparado con cualquier idioma que sea más conocido, el inglés es muchísimo más sencillo. Eso también es un motivo por el cual es utilizado como la lengua de la ciencia, ¿no? Y porque necesariamente tenemos que tener una sola lengua en la que todos nos expresemos en ciencia, porque si es que algo fuera publicado en alemán y luego en chino y luego en japonés y en español y no sé qué, o sea, imagínense la locura que sería y estar traduciendo todo, o sea, no, en verdad sería una locura. O sea, se eligió un idioma, el idioma hasta ahorita es eso, o sea, no se eligió, sino que eventualmente, bueno, dijeron ya, pues no será, o sea, es el que más se está usando, hay que usar y por convención, digamos, no por elección democrática. Perdón, ¿cómo voy ganando vocabulario en inglés? Porque, como les estaba diciendo, es importante sobre todo utilizar términos bien precisos, bien técnicos, a veces ni en español lo sabemos. Hay varios términos que cuando uno va redactando, va leyendo, sabe incluso en inglés y no lo sabe en español. Es normal porque la forma de obtener el vocabulario es leyendo y leyendo y leyendo y leyendo del mismo tema, ¿no? Varios artículos del mismo tema. Es la única forma en la que uno puede obtener vocabulario para luego poder usarlo también en el contexto correcto, porque no es solamente tener la palabra y saber qué significa en español o saber qué significa en inglés, sino el usarla en un contexto específico y bien. Y la única forma de que yo sepa cómo en esa comunidad científica de, por ejemplo, neurobiología, usan ese término es metiéndome en el mundo de la neurobiología, ¿no? O sea, leyendo constantemente este tipo de artículos científicos. ¿En qué formatos deben tener los artículos científicos? Un momento. Ya. Los formatos dependen de los guidelines. ¿Qué es un guideline? Cuando uno va a hacer un artículo científico, ustedes habrán visto que hay distintos journals, distintas revistas científicas, y cada una de ellas tiene un estilo, ¿no? Algunos, por ejemplo, tienen introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión. Algunos nada más tienen introducción, resultados, conclusión. Algunos no tienen nada y de frente es un tirón todo. Algunos tienen varias imágenes de colores, otros tienen 2, 3 imágenes en blanco y negro, etcétera. Todas estas cosas, y entre otras, en realidad dependen de la revista científica a la que uno esté apuntando enviar el artículo para que sea publicado. Y todas estas revistas científicas tienen publicadas en sus páginas los guidelines, que son las guías de formatos, ¿no? Por ejemplo, ahí indican qué secciones debe tener tu artículo científico, te indican también cuántas palabras debe tener cada sección. Por ejemplo, muchas veces te piden que el abstract no pase de 250 palabras o de 300 palabras. También te pueden pedir que entre se pase de 6.000 palabras, tengas más de 5 imágenes, etc. Hay distintas cosas que te pueden pedir, o te pueden pedir que tenga tales secciones, o que no tenga ninguna, en fin. ¿Y qué formatos existen? Hay formatos, hay varios, está el de Chicago, el APA, etc. Y cada uno de estos formatos diré en realidad cosas relativamente mínimas, ¿no? Por ejemplo, va desde el formato en sí, o sea, por ejemplo, Times New Roman, letra tamaño 12, interlineado tal, algunos justificado, algunos sin justificar, algunos te piden que enumeres la página, algunos te piden que no utilices ciertos términos, sino que utilices otros, o que no utilices ciertas abreviaciones, sino que utilices el término completo, etc. Pero todas estas guías, normalmente ya, o sea, esto ya es con un trabajo mucho más avanzado. Esto es cuando ya está lista toda la investigación, ya está listo el artículo científico, todo. Los últimos detalles los arreglas cuando ya decidiste más o menos a qué revistas los quieres enviar, y comienzas a ajustar tu artículo a las guías que te proponen, a las guías y los formatos que te proponen cada una de las revistas, ¿no? A ver.
Ya, errores más comunes al redactar un artículo científico experimental en inglés. Y esto, como les decía, va un poco más de mi experiencia justamente corrigiendo manuscritos, que son, los manuscritos son como los pre-artículos científicos, ¿no? En realidad manuscrito puede ser cualquier cosa que sea un manuscrito, o sea, un texto de tesis también es un manuscrito, un texto largo en realidad de casi cualquier cosa podría ser también ser un manuscrito, pero en el argot científico, digamos, que cuando uno dice manuscrito se refiere al texto previo normalmente, a veces también al texto final de un artículo científico o de una tesis, que una tesis viene a ser también un artículo científico pero más explayado, ¿no? Bien, errores más comunes al redactar, como les digo, esto viene un poco más de mi experiencia haciendo correcciones de este tipo de textos, justo de artículos científicos experimentales en inglés. Y es respecto a las traducciones, a la redundancia o al palabreo, la gramática y la estructura. Vamos a hablar un poquito de cada uno. En cuanto a traducciones, escribir en español y traducir no suena bien normalmente. O sea, uno que maneja ya el idioma inglés y que obviamente las personas en el mundo que leen los artículos científicos, no todos son expertos en inglés, pero todos apuntan a hacerlo eventualmente. O sea, es un hecho que alguien que se dedica a ciencia tiene que saber muy bien el inglés. Eh, Se nota cuando alguien no nativo escribe un texto y lo traduce al inglés, o sea, lo escribe en su idioma y lo traduce al inglés, se nota y suena normalmente muy mal, porque no es lo mismo. O sea, es más o menos hacer lo que hace un traductor online, ¿no? Y pierde naturalidad. Es lo mismo que cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos hablar un gringo, ¿no? Igualito, o sea, uno nota que mastica palabras, que no utiliza bien las preposiciones, etcétera, ¿no? Y entonces lo mismo pasa en los textos. Lo que uno debe hacer es, por más que cueste, tratar de escribirlo en inglés desde el comienzo. ¿Ya? Si es que estás haciendo tu tesis y luego en paralelo quieres hacer un artículo, lo que sea, bueno, tu tesis probablemente tenga que ser en español, pero cuando comiences a redactar el artículo científico, desde el comienzo hazlo en inglés. Y si es que te cuesta, bueno, te tendrá que costar, pero poco a poco es el trabajo que uno tiene que ir haciendo porque es un camino necesario para eventualmente lograr masterizar, como perfeccionar el hecho de escribir artículos científicos en inglés, ¿no? Si es que te cuesta o si es que tienes dudas, consultas con alguien que sepa, pides ayuda, le preguntas a tus asesores, etcétera, pero es algo que se debe hacer. Y de todas maneras no recomiendo escribirlo en el idioma nativo, en este caso español, y traducirlo al inglés para nada. No usar traductores online, por favor, nunca jamás en sus vidas, porque hacen las traducciones más horribles del mundo. No solo cuando ustedes estén leyendo un artículo en inglés y si no lo comprenden bien, hay algunos que hacen eso, que lo traducen tal cual, así, con que todo de una al español. No. Y lo mismo si va al revés. Si ustedes están escribiendo en español y quieren hacerlo en inglés, jamás de los jamases, por favorcito, utilicen un traductor online, porque lo traduce literal, es una máquina. Entonces lo que hace es agarrar el término y traducirlo a lo que por el algoritmo es la traducción, pero obviamente no es lo mismo que un humano que entiende más del contexto, que ve el panorama, que sabe qué quiere decir, utilice tal o cual término para traducirlo, ¿no? Algo que pueden hacer en todo caso es, o sea, en su camino a aprender mejor el inglés en cuanto a escritura y en cuanto a lectura también, es traducir palabra por palabra. Por ejemplo, acá he puesto dos diccionarios que son bastante útiles, el Merriam-Webster para el inglés americano y el Cambridge para el inglés británico, son como los estándar para cada uno, así como en el español buscamos en la RAE, en la Real Academia Española, en el inglés americano, en el Merriam-Webster, en el inglés británico, en el Cambridge. Son diccionarios los dos, ¿no? Los pueden encontrar online y ahí sí buscan el término y les va a salir varias definiciones, incluso con ejemplos y todo, y ustedes pueden leer todas las definiciones y ver cuál se ajusta mejor al contexto de lo que están leyendo, y de paso eso hace que ustedes vayan fijando las palabras, ¿no? Definiciones en el MESH, que también lo deben haber usado, es del NIH, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.
Hay muchas definiciones en biomedicina que se encuentran en el MESH, súper útil también, pueden revisarlo y también utilizarlo para entender los términos ya más específicos en el área. Y también pueden buscar definiciones en otros artículos científicos, sea en PubMed o en Google Scholar, o en libros. También está Google Books, también pueden buscar por ahí, o buscar en algún libro físico que tengan, ¿no? Pero no usen traductores, por favor. Porque al final si usan traductores, de nuevo, van a sonar, como les digo, como los gringos, que cuando nosotros lo escuchamos sabemos que es gringo, no solo por el acento de yo no entender español o cosas así, sino porque notamos que no utilizan bien las preposiciones, ¿no? Como yo soy una persona feliz, ¿no? Cosas así, o sea, que notamos nosotros que no es natural, pues no es fluido. Tal cual va a sonar si ustedes usan traductor o si traducen así en bloque las cosas, ¿no? Ya, en cuanto a redundancia, palabreo, ahí yo desde lo personal lo he puesto en dos formas. Uno que es palabras y frases, por ejemplo, así las enfermedades neurodegenerativas que atacan el sistema nervioso, o sea, neurodegenerativas que atacan el sistema nervioso es redundante, ¿no? Si ya estoy diciendo neurodegenerativas, atacan el sistema nervioso. Y de frase a frase, un ejemplo. En la figura 1 se puede apreciar que a medida que se tienen valores mayores en el eje X, también se tienen valores mayores proporcionalmente en el eje Y. En otras palabras, hay una relación directamente proporcional positiva entre las variables. O sea, en el ejemplo 1, que ataca el sistema nervioso está de más, porque neurodegenerativo ya se entiende que está atacando el sistema nervioso, y en el segundo caso, el hecho de poner a medida que se tienen valores mayores en el eje X, se tienen también valores mayores proporcionalmente en el eje Y, o sea, lo que estoy diciendo es que hay una relación directamente proporcional positiva entre ambas variables. Hay una forma corta, concisa y más profesional de decirlo, y no es necesario ambas, porque acuérdense que el texto está dirigido a gente que ya tiene conocimiento en el tema y que si no lo tiene está en la obligación de buscar conocimiento más básico, no al revés, ¿ya? O sea, esto de acá al final lo que crea es palabreo, es redundancia, y eso se ve muy mal en un artículo científico, y sobre todo que va a ser el texto más largo innecesariamente, ¿ya? Olvídense de palabreos y de redundancias, y tengan bastante cuidado con esto porque es algo que uno tiende bastante a hacer cuando está comenzando, sobre todo, no cree que tiene la necesidad de explicar las cosas mucho, porque nosotros los profesores nos lo explican mucho, pero es diferente porque siendo alumnos sí cabe que nos expliquen y nos reexpliquen las cosas, pero ya en un contexto de artículos científicos y todo esto, que ya está dirigido a gente que tiene experiencia, ya no cabe que expliquemos y sobreexpliquemos las cosas, ¿ok? Ahí hay una diferencia importante. En cuanto a gramática, ¿en qué tiempo se escriben las secciones? ¿No? Y esto depende de qué quiero decir. Por ejemplo, normalmente en el abstract, si me estoy refiriendo a los resultados que tuve en la investigación misma, bueno, probablemente tenga que hablar en pasado porque los resultados ya los tuve, ¿no? Ahora, si es que eh, quiero hablar asumimos, o qué interpretamos de esos resultados, la interpretación, o sea, estoy interpretando esto o estoy sugiriendo esto, entonces en presente, va a depender de qué quiero decir y tengo que estar bien atento, atenta a qué es lo que quiero decir, ponerlo en el tiempo. Otra cosa es que, por ejemplo, normalmente todos, por lógica, siempre tendrían que estar en tiempo pasado, por ejemplo, que resultados ya los tuve. La discusión también normalmente va a estar en tiempo pasado. Tengan cuidado con usar indicativo y condicional. El indicativo como tiempo se utiliza para señalar facts, señalar hechos, mientras que el condicional se utiliza para algo que podría o no podría ser. Pongo acá un ejemplo porque es algo que ocurre bastante. A veces se escribe, ¿no? Los resultados muestran que el fármaco tendría un efecto. O sea, imagínense ustedes han hecho un experimento, prueban un fármaco en un ratón enfermo, el ratón se cura. Los resultados los resultados muestran que el fármaco tendría un efecto, pero si el fármaco lo está curando, mis resultados indican que tiene un efecto. Entonces, la forma correcta de decirlo es los resultados muestran que el fármaco tiene, ¿ya? Yo sé que tendría un efecto sonar quizá más profesional, más bonito, todo lo contrario. Yo tengo que ser precisa en cómo me estoy expresando. Los resultados muestran, efectivamente muestran, tengo que usar el indicativo ahí, muestran
que el fármaco tiene un efecto realmente, ¿no? Un momento, voy a comentar acá esto. Ya. Así que algo que les recomiendo fuertemente es que revisen y gramática en inglés, obviamente, ¿no? Pero que en estos sentidos de condicional indicativo es parecido o sea, existen los análogos en español, pero revisen eso, es algo muy importante. Se escribe en plural normalmente los artículos científicos, por ejemplo, nosotros encontramos tal cosa, nosotros descubrimos tal cosa, cuando hicimos tal experimento, ¿por qué? Porque nunca están solos, o sea, incluso si son ustedes y su asesor nomás, ya son dos personas. Y no cabe esto de como que yo hice esto, yo hice el otro, y bueno, y cuando Juanito hizo el experimento, y cuando Pedrito hizo lo otro, y cuando María, no, o sea, es un equipo, y siempre es, encontramos tal cosa, hicimos tal cosa, todo en plural, a menos que, bueno, de alguna manera hayan conseguido hacer todos solos, que a estas alturas en un artículo experimental es imposible, porque ciertamente necesitan de un asesor, alguien superior que pueda chequear lo que están haciendo, ¿no? Y guiar. Ahí, bueno, hay casos en los que hay un solo autor, ahí, bueno, escribirán una sola persona, ¿no? Pero muy normalmente tiene que escribirse en plural reconociendo que es un trabajo de equipo. Atención también a los accidentes gramaticales, yo creo que es uno de los errores más comunes en escribir artículos científicos, sobre todo en inglés, porque no estamos muy acostumbrados a prestar atención a esto, pero con accidentes gramaticales, género y número, o incluso el conjugar los verbos, me refiero a que dentro de una oración uno tiene que ver a qué se está refiriendo. En el caso de accidentes gramaticales, si me estoy refiriendo, bueno, en el inglés generalmente no hay problema con lo de género porque las cosas no tienen género, ¿no? Es como que da tal cosa o a tal cosa y no hay masculino y femenino. Pero sí hay en cuanto a plural y singular o si me estoy refiriendo, por ejemplo, quizás a ratones hembra, ratones macho, o si me estoy refiriendo a, no sé, a plural y singular, etc. El punto es que tengan en cuenta que tienen que estar muy atentos a que las conjugaciones sean correctas. Yo creo que es uno de los errores más comunes, a pesar de que parece algo sencillo, es uno de los errores más comunes. En cuanto a estructura convencional, recuerden que distintas revistas pueden tener distintos requisitos. Se tiene la introducción, que como les dije al comienzo, va a tener bastante que ver con la primera parte del proceso de una investigación, ¿no? El observar el fenómeno, el hacerse preguntas, buscar respuestas, hacerse una pregunta de investigación y formular una hipótesis, todo esto tiene que estar de cajón en la parte de introducción, ¿no? De la manera más fluida y lógica que se pueda. Luego resultados, discusión y conclusión. Los resultados es puntualmente vale la redundancia, qué resultados tuve, punto. Por ejemplo, tuve un montón de datos, los resumí en un gráfico, los resumí en una tabla, los resumí en gráficos de barras, en un gráfico de pie o lo que sea, lo pongo, lo describo, nada más lo describo, por ejemplo, en la tabla se observan datos o se apuntan datos que en donde se puede apreciar que hay diferencias en los valores de tal y tal, o en la gráfica de barras se ve que se puede notar una diferencia en tal cosa, o en tal tinción, en tal Western blot se observa tal cosa, en un gráfico se observa una relación positiva entre tal y tal, una descripción nada más de los resultados, no hay interpretación. Las interpretaciones, la puesta en contexto va en la discusión, ¿ok? Separado, a menos que obviamente sea un artículo en el que está mezclado, pero estamos en el caso en que hay una estructura convencional. Y la conclusión, bueno, la discusión es la puesta en contexto y la interpretación de los resultados y la comparación con literatura para ver si esto tiene sentido o si hay más bien choques entre lo que ahora yo encuentro y literatura previa, y si hay choques, postulo que pueden haber estos choques, ¿no? Estas incongruencias. Conclusión, bueno, la conclusión de lo que estoy haciendo, en mi conclusión no puedo incluir cosas que no tengan que ver o que no he hablado durante mi investigación o que son conclusiones de otros artículos, no, yo concluyo sobre lo que yo he hecho, ¿ya? Tablas, gráficos, eso depende más de cómo quiera organizar la data que tiene. Y normalmente también
En los guidelines que les decía de las revistas científicas, hay también formatos específicos para poder hacer tablas gráficas. Material suplementario, de nuevo, también va a depender de las guías que uno tenga de la revista donde quiera subir el artículo, pero en todo caso el material suplementario es para que el lector acuda en caso tenga dudas de ciertas cosas, o sea, es material de apoyo, pero el texto científico tiene que ser aún consistente en sí mismo, ¿no? En todo caso, también hay algunas revistas que son bien reducidas en cuanto al número de figuras o el texto, entonces los investigadores se ven obligados a pasar gran parte de sus resultados a materiales suplementarios, ¿no? Pero en todo caso, de nuevo, lo principal, lo más consistente para poder cumplir el objetivo del artículo, que es afirmar o rechazar la hipótesis, es incluir todo el material, es importante en el artículo mismo, ¿no? Cuidado con, porque es algo que pasa comúnmente, poner partes de la introducción en la discusión, o poner partes de los resultados en la discusión, de la discusión en los resultados. Ya les dije, los resultados, si es que se sigue esta estructura clásica, los resultados es solamente, literal, lo que obtuve de los experimentos, los resultados, y la descripción de estos, y la discusión ya vendría a ser una puesta en contexto, comparación y todo lo demás, ¿no? Introducción es como el marco teórico, digamos, es como lo que les explicaba aquí, ¿no? Es lo previo a la investigación. Y, en fin, resumen de tips, ya para acabar. Ten en cuenta las características de un artículo científico y cuál es el objetivo de que todo lo que hagas apunte a cumplir con este objetivo. Esto es transmitir una lógica que quede bastante claro, sea de manera explícita o implícita, cuál era la pregunta que se hicieron los investigadores y cómo abordaron esta pregunta y por qué decidieron abordarla de esta manera, ¿no? Toda la lógica detrás tiene que estar plasmada. No pierdas de vista la lógica con la que abordaron la investigación. Esto debe sentirse, inferirse implícitamente a lo largo de todo el artículo. Uno no tiene que estar constantemente mencionando su lógica ni por qué hace las cosas, sino que tiene que estar tan como perfectamente armado en cuanto a lo lógico que quien lo lea tiene que captarlo. Quien lo lea y obviamente tenga los conocimientos previos necesarios, ¿no? Pero esta lógica detrás para abordar el problema tiene que repetirse implícitamente, no es que se tenga que estar mencionando una y otra vez la lógica detrás, sino que se tiene que deducir, ¿no? ¿Por qué es que utilizaron este método y no otro? ¿Por qué se hicieron esta pregunta y no otra? Etcétera. La única forma de redactar bien y acostumbrarse a la dinámica y estructura de un artículo científico es leyendo mucho, de manera disciplinada y activamente, como les estaba explicando hace un rato. Comienza a redactar desde investigación para que no se acumulen cosas, para que no se pierdan datos, y es normal comenzar con una versión recontraborradora. Tus inicios en apuntes no se parezcan en nada a lo que al final terminó siendo la investigación, pero es muy importante y es un buen hábito que desde el comienzo se anote todo. La única forma de ganar vocabulario, sobre todo técnico, es leyendo y leyendo mucho, mucho, mucho sobre un tema específico. Formatos finales dependen de los guidelines de cada revista a la que uno quiera subir el artículo, pero de nuevo, estos son formatos finales, esto es como lo ultimito que uno tendría que hacer. Incluso algunas revistas piden que se haga ajustes en cuanto a terminología, en cuanto a si se usan ciertas siglas o no. Incluso hay algunas revistas que hasta el vocabulario lo tienen en cuenta. Tienen, por ejemplo, en cuenta enfoques de género, tienen en cuenta, por ejemplo, el no decir los enfermos con Parkinson, una cosa así, ¿no? Sino que te piden corregir personas que padecen Parkinson o personas que esto, o sea, hay revistas que tienen enfoques así bastante humanistas, ¿no? Entonces te piden incluso hacer ese tipo de modificaciones. Evita traducir literalmente, como ya les comenté hace un rato, y presta atención a la gramática y la estructura. Idealmente, si es que aún no se tiene mucha experiencia en inglés, que lo chequee alguien más que sí la tenga, pero lo ideal es que, como les decía, desde el comienzo se escribe en inglés y se chequee en inglés, así sea la mala. El hecho también de leer bastante, ya uno se va acostumbrando a los estilos, a los contextos, pues ahí se vuelve mucho más fácil también.
Y bueno, eso es todo, gracias, espero haya sido de utilidad. No sé si tenemos algunas preguntas o algo. Sí, buenas noches. Hola. Antes de comenzar con la ronda de preguntas, voy a pasar un link sobre un form de inscripción, porque el Comité Permanente Académico está ofreciendo certificados a aquellos alumnos que hayan asistido a ambas ponencias sobre redacción científica en inglés, tanto la ponencia del lunes 12 de abril a las 6 p.m., dada por la doctora Belia Gómez, y la del día de hoy, dada por la doctora Brenda Delfín. A continuación, por el chat general, voy a pasar el link que les va a permitir realizar eh, el completado del formulario y obtener el certificado. Bien, recordar una vez más que las intervenciones pueden darse levantando la mano para conceder una intervención oral o escribiendo a través del chat y yo seré encargado de transmitir sus interrogantes. Bien, tenemos una pregunta, doctora. Preguntan si en la discusión se da la interpretación de los resultados o si eso es en conclusiones. Está muteada. ¿A qué se refieren con interpretación de resultados? Bien, le preguntaremos a la que envió la pregunta si puede especificar. Mientras podemos ir avanzando con la segunda pregunta, tenemos en el chat. Si no, Preguntan, puedo ir como intuyendo, perdón, lo que quieren decir. O sea, sí, a sí. ver, interpretación de resultados, la interpretación como tal, si es que se refiere a ver, tú tienes tus resultados, tienes tus gráficas, digamos que tienes una gráfica de XY donde estás ploteando alguna variable, ¿no? La interpretación en sí, para mí, vendría a ser el hecho de decir, por ejemplo, se ve que entre tal variable y entre tal otra variable hay una relación positiva, hay una relación negativa. Eso vendría a ser en verdad la interpretación de los datos, eso se pone en resultados. Ahora, el poner en contexto y ver qué significan estos resultados, en todo caso, eso ya va en la discusión. Bien. Tenemos una segunda pregunta. Preguntan qué diferencia hay entre hipótesis y posible respuesta. Ya, o sea, la hipótesis es una respuesta posible, en el sentido de que literalmente es posible y es una respuesta a la pregunta de investigación. O sea, en todo caso puedo definir lo que es una hipótesis de nuevo, ¿no? O sea, uno tiene una pregunta de investigación teniendo en cuenta de que esta pregunta nace de que en realidad yo estuve haciéndome muchas preguntas, o sea, yo investigadora estuve observando mis experimentos, o si soy médico, mis pacientes, y me estuve haciendo varias preguntas porque observé muchas cosas, y a medida que me hago preguntas voy revisando la literatura previa, voy revisando otros artículos científicos, para que me digan si es que hay una respuesta para esta pregunta o no, ¿no? Para averiguar si hay una respuesta a esta pregunta o no, no para que me digan, porque no creo que hablen. Pero bueno, y entonces va a llegar un momento en el que ya no va a haber punto. Entonces ahí digo, oportunidad de investigación aquí, ¿no? Y veo una pregunta de investigación y en base a lo que yo ya sé, dada mi experiencia en el tema, dada mi preparación también, ¿no? Como biólogo, etcétera, dado que he leído también lo que acabo de leer del tema, y dada la lógica que yo puedo haberme formado en la mente a partir de justamente mi experiencia profesional, planteo una posible respuesta, o sea, es la respuesta más probable que yo podría plantear para esta pregunta. Y esa es mi hipótesis, ¿no? O sea, eso es la hipótesis. La hipótesis es una respuesta, y es una respuesta probable en el sentido de que por probabilidad podría ocurrir, ¿no? Es lo más probable a ocurrir, literalmente en términos de probabilidades, ¿no? O sea, de nuevo, basado en lógica, basado en conocimientos previos del grupo de investigación y basado también en literatura aparte, ¿no? Algo que sí quisiera acotar es que esto de basado en lógica, la lógica no es algo tan así como
no sé cómo se puede interpretar, ¿no? Pero no sé si quizá por ahí se imaginan que lógica quiere decir algo así como, la inteligencia de cada uno, ¿no? O algo así, no, sino que la lógica es algo que se entrena y es algo que se gana con la experiencia. Mientras yo más sé de un tema, más lógico me es, ¿no? O sea, hay algunas cosas que sí pueden ser intuitivas desde el comienzo, con una información muy básica, ¿no? Pero hay otras cosas, sobre todo cuando yo quiero hacer una investigación científica, que es normalmente algo bien puntual, que solamente ya se van perfeccionando, se va perfeccionando esa lógica en base a la experiencia, ¿no? Bien. Recordamos, por favor, de que se están presentando inconvenientes con el link del certificado. Muchos están diciendo que da para editar, lo cual es cierto. Vamos a resolver el problema a la brevedad posible. Por ahora vamos con una intervención oral que venía ya desde hace un tiempo. Buenas, Luis Alzamora. Una consulta. Si nosotros vamos a imitar exactamente el procedimiento experimental de acuerdo a cómo lo han planteado los autores y debe estar tan escrito para poder, tan bien redactado y escrito para poder replicarlo, ¿cómo podemos evitar entonces el asunto del plagio o las coincidencias? ¿O es que los 5 o 6 párrafos del procedimiento exacto que nosotros imitamos de un experimento previo debemos citarlo entrecomillado de forma literal? ¿O debemos parafrasear, no sé si correcta o absurdamente, lo que se planteaba como el esquema metodológico en un experimento anterior y tenemos que transformarlo a nuestra manera o a nuestro estilo, cambiar las palabras? ¿Cómo se hace eso, ya que lo que se quiere es la repetibilidad de la aplicación metodológica entre un ensayo experimental y otro para que se supone sea basado en uno anterior? Esa era mi pregunta, gracias. Ok, gracias. Buena pregunta. Reproducibilidad, no repetibilidad. Quería acotar eso. Ok, en cuanto a plagio, lo podemos ver de dos partes, de si a mí me plagian o si yo plagio. Primero, de que a mí me plagien porque alguien más utilizó mi método, en realidad eso no pasaría, porque si yo he publicado primero esto, bueno, en todo caso, claramente la persona que está plagiando es la otra, y es la que estaría en falta. Ahora, si yo estoy haciendo, que es lo que creo que va más con la pregunta, si yo estoy haciendo una investigación y quiero reproducir algo que ya hizo antes otra persona, lo puedo hacer siempre y cuando cite ese estudio. No hay ningún problema en eso. O sea, si es que voy a hacer algo que alguien más ya hizo, lo puedo hacer citando estudio. Ahora, sí ocurre también en ciencia que se publican papers, incluso artículos científicos a veces de plagio. Sí ocurre. Y lo que se hace en esos casos de si, por ejemplo, alguien hizo un experimento igualito, con los mismos datos y le salió incluso la misma gráfica. A veces hay plagio de gráficas y resultados enteros, ocurre. Lo que uno puede hacer, si uno es el aludido, uno es la víctima, puede dirigirse al publicado y probarle de alguna manera, oigan, estos son mis datos, yo lo publiqué el año pasado, publiqué hace unos meses, ¿no? Y no me han citado. Y ese sería el problema, o sea, lo malo no es utilizar la información previa, sino lo malo en todo caso sería no citarlo. Bien, muchas gracias. A continuación vamos a pasar el nuevo link. Hubo un inconveniente con el anterior. Bien, ese vendría a ser el nuevo link para la certificación. Y tenemos más preguntas a través del chat. Preguntan si una persona ajena a la investigación o el mentor deberían evaluar si el inglés utilizado en el artículo se entiende bien o es adecuado. O eso va por parte del mismo investigador y no tanto por el asesor. Cuando uno publica un artículo científico, el 100% de las personas involucradas tienen responsabilidad sobre ese artículo científico. Incluso si algo sale mal, si hay plagio dentro de ese artículo y todo, es responsabilidad del 100% de personas. O sea, si es que hay 5 autores, 10 autores, y uno de ellos en su parte, en una parte, o sea, le designaron, por ejemplo, vas a redactar específicamente esta parte de los resultados, porque tú hiciste esos experimentos, por ejemplo, y hay un plagio, al final la culpa recae en realidad en todos los investigadores, pero más que nada en el investigador principal, que vendría a ser el jefe de la investigación. Ahí hay un pequeño error de palabras en la universidad, en Cayetano Heredia, normalmente
en el CDC, cuando vas a registrar tus proyectos, y eso es el término investigador principal para referirse a la persona que está haciendo la investigación, pero mundialmente, cuando uno dice PI, Principal Investigator, el investigador principal se refiere en realidad al jefe o a la jefa del laboratorio. Y que es como que el último responsable, el mayor responsable de si algo está mal con la investigación. Y es en realidad la persona que tendría que, idealmente tiene la responsabilidad de chequear todo el artículo antes de que sea subido. En realidad todas las personas tienen la responsabilidad, pero más responsabilidad tiene el asesor o la asesora que vendría a ser el investigación, ¿no? Pero también posibilidad, sí, como yo les decía, por ejemplo, yo he hecho corrección de artículos, de redacción y todo esto, hay maneras de contratar servicios, de buscar gente que pueda hacer también este tipo de correcciones en cuanto al idioma, ¿no? También es posible, pero de nuevo la responsabilidad sí termina recayendo sobre los autores y especialmente sobre el jefe del grupo de investigación. Muchas gracias. Hay una pregunta adicional en el chat. Mencionan que en los artículos científicos siempre se encuentran gráficos complicados de entender, usualmente de estadísticas o técnicas que normalmente no se saben interpretar. Habla particularmente del caso de los estudiantes de primeros años. Preguntan específicamente si hay alguna página o libro que pueda ayudar a entenderlos. Específicamente una página o libro, en realidad no. Lo que ocurre es que en realidad, y es algo que yo personalmente creo que se podría mejorar, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, es que se debería involucrar desde el comienzo al tipo de clase en estadística, porque es básico, uno no puede ir por la vida en la ciencia sin conocer estadística. Y la estadística es compleja, solamente con una página o con unas simples cositas entenderlo. En realidad, es por eso que hay cursos enteros de estadística. En la Facultad de Ciencias, por ejemplo, tenemos hasta 3 cursos de estadística, si mal no recuerdo. 2 son probablemente 2, pero en general tenemos 3, 4, 5 cursos de estadística nada más, ¿no? Y lo que queda ahí por hacer en realidad es también a la mala, ¿no? O sea, yo diría que quizá como estudiante en la Facultad de Medicina, que se abra algún módulo, algún curso pequeño, incluso un taller, lo que sea de interpretación de estadística, porque es muy importante, y que se abra en años tempranos, ¿no? Quizá en segundo año, incluso en primer año, breve siquiera, ¿no? Unas clases para que se puedan defender en algo, pero lo que toca si no es cosa por cosa ir buscándola, ¿no? O sea, si está en línea al buscar que, o sea, pero tanto como que una sola web o un solo libro, a menos que sea un libro de estadística, que son como librazos igual. En realidad no, es mucho más complejo que eso, es como matemáticas en realidad, ¿no? O sea, es práctica, es teoría, es un poco más complicado de aprender tan fácil. Ojo, perdón, quiero aclarar algo. No es que la estadística sea en sí difícil, ¿ah? O sea, no lo es. A lo que voy es que no es tan sencillo como que veo un video y ya entendí, o veo algo y ya lo sé, ¿no? Requiere un poco más de perspectiva, de panorama o algo así. Pero no es que sea complicado. Normalmente lo que se usa en artículos científicos no es muy complicado en general. Bien, muchísimas gracias. Hay una pregunta adicional. Se pregunta, ¿cómo se puede analizar un artículo científico tipo exploratorio? Es decir, cuando la hipótesis no está determinada en sí, sino que se genera a través de experimentos y se va viendo qué sucede. ¿Cómo podemos evitar confusiones con la hipótesis general? Ya, lo que pasa es que los artículos que son exploratorios, en realidad no es que, hay muchos de ellos, en realidad, por definición, que no tienen hipótesis, están literalmente explorando. ¿Cuándo ocurre ese tipo de artículos? Por ejemplo, cuando se está probando, se me ocurre ahorita, ¿no? Por ejemplo, se estaba probando un tipo de microscopio de ultra resolución en el sistema nervioso de un animal X, ¿no? Entonces, quieren ver hasta qué nivel es útil este microscopio de ultra resolución
ver qué tipo de estructuras se ven, ver qué, vale la redundancia, con qué resolución se ve, o sea, puedo ver las moléculas, puedo ver los organelos, puedo ver la célula, hasta qué nivel puedo verlo, puedo ver microtúbulos, etcétera. Y se va probando cosas, ¿no? Y a medida que uno va haciéndose nuevas preguntas y va explorando, y ahí sí más o menos lo terminan de redondear como que cuando ya los investigadores, con el criterio que tienen, por la experiencia que tienen, consideran como que, bueno, ya tenemos un grupo de datos interesantes para poder publicarlos, ¿no? Y ofrecer este conocimiento a la comunidad científica, pero eso, o sea, no es como que mayormente tengan en sí una hipótesis, ¿no? Sino que van conociendo un poco más sobre alguna técnica, sobre alguna situación específica, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Ya no hay más interrogantes. Le doy el agradecimiento en nombre del Comité Permanente de Publicaciones Científicas. A continuación le damos el pase al Comité Permanente Académico con la finalidad de dar el cierre de la actividad. Listo, gracias. Buenas noches. Entonces, queríamos agradecerle de parte del Comité Permanente Académico y de parte del Comité Permanente de Publicaciones Científicas su interés en participar hoy en la ponencia. Ha sido muy enriquecedora y muy importante para todos. Espero que realmente nos llevemos una buena información de aquí, en lo que es redacción de artículos científicos, ¿no? También para hacer algunos proyectos de universidad o si alguien está trabajando en alguna investigación. A los asistentes recordarles que para obtener el certificado han tenido que asistir primero a la sesión del lunes y también a esta, e invitarlos el día de mañana a una ponencia sobre el Día de la Enfermedad de Chagas, a cargo del doctor José Aguilar Olano. Entonces, muchas gracias a todos, gracias por asistir y no finalizar esta sesión. Gracias, chao.